Bienvenido a tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hoy en día todos los padres nos hemos enfrentado a una modalidad diferente de ser padre. ¿Soy yo buen padre? Justamente hoy este es nuestro tema. Quédate hasta el final para que aprendamos algo totalmente nuevo que nos ayudará a todos. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la familia. Y como siempre tenemos un tema, pero hoy en especial te quiero hacer resaltar la compañía de dos personas que de manera muy personal le tengo un amor muy especial. Ambos son pastores, el señor José Ramón Rodríguez, el amado José Ramón Rodríguez que nos acompaña y también el amado pastor Darling Ureña, quienes vamos a compartir un tema que vamos a explicar un poco más adelante y le voy a dar el espacio para que ustedes puedan saludar a nuestra audiencia. Bueno, de mi parte es un honor estar con ustedes y estar en este espacio y sobre todo dándoles la gracia a los que nos confieren el privilegio de escucharnos en cualquiera de sus medios, así que sea de noche o sea de día o sea de tarde, bendiciones para ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos y por ver este programa. Y el pastor Ureña, tú sabes que también le tenemos aprecio y mucho cariño. Y estamos aquí para debatir un tema muy importante de los últimos tiempos y creo que es necesario, es necesario. Sí, estamos cerca de la celebración del Día del Padre y el tema que hoy vamos a compartir se llama ¿Soy yo un buen padre? Uy. Tremendo Sí, tema, ¿verdad que sí? Sí, una pregunta que nos desafía a todos los que hemos tenido, a los que hemos tenido y tenemos el privilegio de ser papá. Y para poder hablar de si soy buen padre, tenemos que empezar a ponerlo en contexto. ¿Qué significa ser buen padre? ¿Qué podemos decir qué le podemos decir a aquellos que nos escuchan? Cuando dicen soy buen padre, todo el mundo, todo el que tiene un hijo o tiene la responsabilidad de criar un hijo, que es un padre aunque no sea biológico, pero que asume el rol, siempre se pregunta, ¿he sido un buen padre o estoy siendo un buen padre? Yo creo que hay veces que nos hacemos preguntas que no es que están mal formuladas, sino que abren el espacio a que la gente pueda creer que existe la posibilidad de que hayan malos padres. Yo creo que cuando tú miras, y sobre todo nosotros que creemos que el ejemplo de padre lo tenemos en Dios, no hay posibilidad de que haya un papá que no sea buen papá. Entonces, esa es la premisa establecida. Es decir, así que toda evaluación que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacerla desde la perspectiva de que nosotros tenemos un Dios que es como Padre perfecto. Y yo rápidamente le leo a ustedes lo que dice San Mateo, capítulo 5, verso 48. Bueno, no tenemos conexión, pero la idea es, así como vuestros padres que están en los cielos es perfecto, sean ustedes perfectos. Amén. Y ese es el desafío. Así es. Yo decía detrás de cámara que, como usted dijo al principio también, que una cosa es desde el punto de vista del creyente, ¿verdad? El ser buen padre tiene una connotación diferente del buen padre que no es creyente, ¿verdad? Obviamente nosotros dirigimos nuestro programa a una congregación o a un grupo de personas creyentes, pero ciertamente pueden haber personas no creyentes viendo este programa y deben entender que nosotros partimos desde la premisa del Señor, o sea, entendemos que Dios nos manda a ser perfectos como Él lo es, a ser un buen padre como Él lo es, y a través de las Escrituras ver cuáles son esas cualidades y esas herramientas que debe tener una persona para caracterizarse como buen padre, que no es solamente darle comida a un muchacho, no es solamente comprarle ropa. No, es que es un buen padre porque ese hombre se faja, le compra todo lo que ese muchacho necesita y encierran, desde la perspectiva del inconverso, le encierran al hijo
o al padre dentro de ese cuadrito, dentro de esa pequeña esfera de que no, si yo no, nunca he sido mal padre porque yo siempre he tratado de mantenerlo y darle lo que ustedes necesitan. Ahora, si hay un papá, si hay una característica de buen papá, es ser buen proveedor. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que hay un momento determinado que lo que tenemos es algunos padres que han querido solo ejercer uno de los roles a los cuales ellos están llamados. Entonces, hay un papá que es proveedor, pero hay un papá que también es cuidador. Exacto. Entonces, cuando tú vas poniendo cada uno de los roles que un papá debe tener, entonces se va construyendo la imagen de ese papá que nos preguntó Viriato, ¿eres un buen papá? Entonces yo creo que un buen papá es el que asume el cumplir todos los roles que está llamado a ejercer como padre para sus hijos, dentro de los cuales el proveer, el cuidar, el afirmar, el proteger, son parte de todas esas funciones a las que un papá está llamado para tener la oportunidad de ser llamado buen papá. Ok. José Ramón, estamos hablando de los roles, de la aplicación de los roles, pero no es menos cierto que esos roles están adornados y están filtrados por los valores. Uh-huh. Porque yo puedo tener un rol de proveedor y como proveedor puedo tener una consideración y una idea de lo que es proveer. Uh-huh. Y es el marco de lo que significa proveer. Entonces, podemos decir, bueno, es un buen proveedor porque él me da el alimento, él satisface también mis necesidades de educación, una serie de elementos, pero hay personas que dicen, bueno, yo soy un buen proveedor porque yo solamente proveo el ámbito de la alimentación. Y con eso yo considero que soy, y te doy un techo. Pero hay una provisión que tiene que estar vista dentro de un ámbito que yo tengo que definir que es ese proveedor. O sea, hay que profundizar más. Cuando estamos hablando de respetar y de preservar y de manifestar el amor en nuestros hijos, eso también tenemos que entender cuál es el ámbito de ese amor y el amor que significa, porque muchas veces cree que el amor es sencillamente una manifestación explícita de un cariño, pero hay otros elementos que van dentro de ese amor. Y yo creo que 1 Corintios 13 habla muy claro. Uh-huh. Es decir, el amor es mucho más de lo que nosotros podemos entender del afecto. Muchas veces vemos el amor en el ámbito del afecto y lo circunscribimos al afecto. Pero hay otros componentes. Entonces, para poder hablar de esos roles, tenemos que enmarcarlo en otros elementos que nos permitan dimensionar esos roles. Uh-huh. Y si vamos a hablar del ámbito, de proveer como un elemento inicial. ¿Qué significa proveer? ¿Cuál sería, José Ramón, el ámbito, los límites que nos pueden definir un buen proveedor? ¿Qué debe proveer ese buen proveedor, padre proveedor? Yo quisiera, si me lo permite, Viriato, antes de responder, y quiero hacerlo, decir que hay 3 principios que los padres, y cuando hablo de los padres, incluyo padre, madre, pero en este caso estoy refiriéndome al padre, al progenitor varón de la pareja. Es decir, hay un principio que es el principio de la crianza. Y Dios ha establecido que a los hijos los crían los padres, no los abuelos, no los tíos, no los maestros, no los vecinos, ni aún las madres. Los crían los padres como combinación, donde el papá tiene un rol de vigilancia y de preponderancia en ese proceso. Uh-huh. Lo segundo es que un papá que se precia de ser cuidadoso sabe que él es un ejemplo para sus hijos. Dios ha creado un vínculo tan especial entre padre e hijo que es imposible que los padres no influencien a los hijos para bien o para mal. Y lo tercero es que los hijos requieren de la corrección de papá. Y si papá no hace caso a la responsabilidad de la crianza, la sociedad tendrá que corregírselo más tarde. Y eso es un dolor para la familia y un dolor para la sociedad en sentido general. De modo que esos 3 principios
están intrínsecos en lo que es la convicción y debe estar en la convicción de ser padre. Siendo así, entonces, respondiendo a la pregunta, la provisión está contemplada en el primer principio de la crianza. Es responsabilidad de los padres la crianza, y la crianza conlleva la manutención, conlleva el cuidado afectivo y la protección. Eso los papás no pueden delegarlo. Puede ser que una pareja se distancie, se divorcie y uno de los dos asuma quedarse con los hijos, pero sea que se fueran con la mamá o no, es responsabilidad de los padres, donde quiera que ellos estén, la manutención de sus hijos, porque es un principio establecido en la Sagrada Escritura para los hombres. Entonces yo creo, respondiendo tu pregunta, la provisión tiene que ver con la crianza en términos de proveer lo necesario, pero también garantizar la protección y la seguridad que esos hijos necesitan en una etapa crucial de la vida. Pero cuando hablamos de proveedor, también tenemos que hablar no solamente de la provisión física, también hay necesidades que el niño o nuestros hijos, cuando están creciendo, pues necesitan. Por ejemplo, hay que proveerle un ambiente seguro. Exacto, a eso me refiero cuando hablo de la seguridad. Exacto, entonces en ese ambiente seguro tenemos que ver qué cosas adicionales yo tengo que darle a mi hijo, emocionalmente también. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso de la formación se va desarrollando el carácter de nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos mucha influencia en función de nuestra conducta como padres, en el carácter que ese hijo está siendo formado. ¿Por qué? Porque no es menos cierto, José Ramón y Darling, que nuestros hijos copian mucho de lo que ven de nosotros. Es verdad que tienen condiciones particulares porque cada quien es cada quien, ¿verdad? Somos gotas de agua cada uno de nosotros. El padre y la madre, porque a veces también uno de los problemas es que creemos que la única responsabilidad de formar a los hijos es del padre. Tiene una gran responsabilidad porque es el líder, pero no es menos cierto que tiene que ir de la mano con la madre, porque también deben estar unánimes en el proceso de crianza. Y muchos de los problemas que nosotros vemos en esos procesos de crianza es que no están de acuerdo, y esa falta de acuerdo se manifiesta en una inseguridad de sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no saben, bueno, mamá me dice esto, papá me dice esto, pero muchas veces, inclusive de una manera incorrecta, a escondida de uno de los padres, actúan de manera ambivalente. Es decir, tu papá te dijo que hiciera tal eso, pero no te preocupes, vengan esto. O viceversa, tu mamá no le gusta. Bíblicamente tenemos ejemplos de eso. O sea, cuando vemos la historia de Jacob y Esaú, vemos que había una cierta afinidad de la madre con uno de los hijos, y el padre tenía afinidad por el otro hijo. O sea, ahí había también una pequeña división en ese sentido. Algo que yo quería enfatizar con respecto a lo que el pastor estaba diciendo hace un momento, y es que me trajo a memoria que una de las interpretaciones de la palabra padre en sí es proveedor o provisión. Entonces, es de donde salen todas las cosas, es el punto desde donde parte todo. Y si Dios permitió que nosotros nos llamáramos padre, tal vez no tengamos todo el contexto o todas las herramientas para desarrollar el contexto, pero sí tenemos una gran responsabilidad. O sea, hay una cobertura que debemos hacer. Uh-huh. Que sobre todo creo que es la parte más necesaria del padre en el hogar. Tiene que ver con la cobertura. O sea, con cubrir. Cubrir es como si tú fueras una gran sábana, una gran carpa que cubre todo lo que hay debajo de ti, para evitar que muchas cosas de afuera puedan caer sobre la familia, y para evitar también que cosas que están dentro de la casa puedan salirse. Entonces, creo que es una cobertura. Incluso el trabajo de equipo del padre y de la madre, un trabajo arduo, pero que debe ser en equipo. También el trabajo del varón como padre también tiene que ver con cubrir a la esposa. Claro. O sea, tiene que ver con también poner esa cobertura sobre ella,
para que ella a su vez pueda tener la seguridad de cubrir. Lo que pasa es que el padre tiene una mayor responsabilidad desde el punto de vista del liderazgo. Exacto. Es decir, el padre, y lo dice la misma palabra del Señor, tiene un rol fundamental como sacerdote. Eso quiere decir un liderazgo especial, que no puede delegar. Se trabaja, ¿verdad que sí? Y es un trabajo en equipo, sí, pero hay un rol que establece un norte y que debe proveer el padre, porque en ese ambiente se establece una identidad. Exacto. Y tenemos que hablar del tema de identidad. Exacto. Y esa identidad es fundamental, porque muchos hijos crecen en un ambiente que no encuentran identidad y tienen que buscarla afuera, porque tarde o temprano todos necesitamos identificarnos con algo y crear nuestra propia identidad. Y una de las cosas que está pasando en estos hogares de hoy, con mucha frecuencia, es que la identidad de los hijos terminan encontrándola fuera del hogar. ¿Por qué? Porque no hay una presencia de un liderazgo con una identidad clara que la manifieste un padre para poder reflejarla a sus hijos y que sea un modelo. Y ahí entramos en el proceso de la responsabilidad del modelaje, José Ramón. Exacto. Y yo quiero abrir un paréntesis porque a veces nosotros podemos crear un cierto sentido de culpa en modelos de familia. Y en el caso de la familia de José y de María con relación a Jesús, ¿recuerdan cuando Jesús se perdió a los 12 años? Sí, sí. Es decir, cuando María lo encuentra, María es la que habla, José extrañamente está en silencio. Uh-huh. Y María dice, tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote. Ella habla en nombre de los dos. Sí. Y yo creo que en un momento determinado hay uno de los miembros de la pareja, papá y mamá, que tiene una facilidad de comunicar, que puede hacer la comunicación en nombre de los dos. Lo que nunca debe haber es una comunicación por separado, sino papá y mamá hablando, claro, con el hijo, con la hija, para que ellos sepan que los dos son los que están hablando, aunque uno esté articulando el lenguaje. Claro, claro. Porque llega un momento determinado que ciertamente hay un miembro de la pareja que tiene mayor facilidad para expresar las cosas que el otro, y sobre todo el que no esté cargado emocionalmente por la situación. Tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote. Es decir, aunque para muchos en eso María llevaba la voz cantante, no es así, porque Jesús terminó siendo carpintero igual que José. Significa que él modeló la masculinidad, claro, y el rol hacia adentro de la casa. José lo hizo. Pero al momento, cuando él tenía 12 años, el momento de la corrección, María habló en nombre de los dos. Y yo creo que en un momento determinado uno puede elegir, bueno, vamos a hablar con fulano, articula tú y yo voy a respaldar lo que tú dices. Estoy hablando en nombre de los dos. Eso es muy importante para fines de mantener la unidad y no crear apandillamiento, que eso es lo que encontramos en la familia de Jacob, que hubo apandillamiento. Y el apandillamiento termina creando islas de poder enfrentadas al seno de la familia. Y eso es un elemento que hay que cuidarlo. Entonces, si nosotros no tenemos eso en cuenta, puede ser que el desbalance se dé. Y entonces eso de lo que el pastor Viriato habla de que los muchachos tienen que ir a buscar identidad fuera del seno de la familia, es porque uno de los que debió modelar no asumió la responsabilidad de hacerlo con la gallardía que debió hacerlo. Uh-huh. Entonces obviamente el muchacho o la muchacha va a tener que buscar a un modelo a quien seguir. Y en la calle nosotros estamos teniendo muchos modelos inadecuados que están influenciando en la vida de nuestros hijos. La pregunta sería interesante ahora que nos pudieran estar haciendo es, bueno, entonces, ¿dónde yo aprendo a ser un buen padre? Bueno. Darling, diga usted. ¿Por qué empiezan? ¿Por qué empiezan a cambiar? Bueno, vamos a decir que no todo lo que se consume en las redes sociales, porque ahora están saliendo mucho los filósofos del barrio, como yo le digo, los filósofos del barrio, gente que, vamos a decir así, tienen un criterio, una forma de pensar del mundo muy a su manera,
Y entonces ahora con la facilidad que tienen las redes sociales de que todo el mundo puede expresar algo, no importa del rincón donde haya salido, pues entonces comienzan a salir mucha gente con conceptos, ideas que sonarían lógicos para unas ciertas personas y personas pudieran asumir, porque si tú hablas a 1000 personas y 100 personas de esas por lo menos reciben asertivamente lo que tú estás hablando, pues bueno, 100 personas te van a seguir. Eso es un 10%. Exacto, y van a hacer las cosas como tú dices que deben hacerse. Entonces, el poder que tiene la comunicación de hoy en día es algo que se ha subestimado mucho porque la gente no maneja bien ese poder, es una situación difícil. Entonces comienzan a buscar fuera, o vamos a decir, comienzan a buscar por doquier toda clase de información de cómo son las cosas en el matrimonio. No, que si la mujer hace esto, usted puede hacer aquello. Y comienzan un sinnúmero de informaciones. Entonces, referente a eso, ¿dónde buscar esa información? La base siempre debe ser lo que Dios dice sobre el hombre y sobre lo que Dios dice sobre el padre. O sea, cuando necesitemos o tengamos la necesidad de evaluar, como ciertamente nos pasa, pero ya en el momento de la crisis, ya cuando estamos metidos en crisis, con hijos metidos en droga o en cárcel o en situaciones difíciles, entonces ¿qué queremos? Buscar este apoyo de gente espiritual que ore, que busque a Dios para que nos diga qué hacer, pero ya entonces estamos en un nivel un poquito ya complicado. Lo interesante sería tomar eso desde temprano, tomar esa premisa de, bueno, ¿qué puedo hacer ahora que mis hijos están adolescentitos, que están pequeños? ¿Cómo yo puedo buscar herramientas que me puedan ayudar a elevarlos en un ambiente que ellos puedan crecer sano? Entonces, ahí usted comienza a buscar las cosas en Dios. Ahora, ninguno de nosotros recibió un entrenamiento para casarse de cómo establecer familia. Nosotros fuimos y nos casamos teniendo como referencia lo que habíamos visto en nuestra casa. Exacto, por ahí empieza. Exacto, entonces ahí comienza. Es decir, ¿dónde yo aprendo a ser papá? Siendo hijo. Viendo la manera en que mi papá me trató, viendo la manera en que mi mamá me trató, yo aprendo ahí cómo es que los padres funcionan. Yo voy a decir en algún momento, yo no voy a repetir lo que mi papá me hizo o lo que mi mamá hizo. Es decir, sobre todo aquellas cosas que yo entendí que en ese momento fueron injustas para conmigo. El único problema es que años más tarde tú vas a validar lo que tu papá hizo cuando tus hijos comiencen a generarte el mismo dolor de estómago que tú le provocabas a tu mamá. Yo lo viví eso. Entonces ¿de dónde sacas? Tú vas a la maleta que tienes guardada en tu memoria, que es la información de cómo mamá me enseñó a ser mamá, de cómo papá me enseñó a ser papá, y tú sacas de allí. Entonces, nosotros tenemos las 3 esferas de gobierno que Dios creó y que Jesucristo la sustenta. Tenemos una esfera que le llamamos el gobierno civil. Tenemos una esfera que le llamamos familia y tenemos una esfera que le llamamos iglesia. Si nosotros tomamos el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrarnos el énfasis intencional de modelar la familia. La iglesia tiene en las Sagradas Escrituras el patrón. De hecho, hay pasajes que se le llaman los códigos del hogar, porque lo que está ahí es la manera en cómo la familia debe gobernarse. Así que cuando tú y yo estamos en la iglesia, Efesios, nosotros vamos a Efesios, nosotros vamos a Colosenses, nosotros vamos a Tito y nosotros nos encontramos cómo es que debe funcionar la familia. Porque de hecho la iglesia en el esquema del Nuevo Testamento es una familia de familias. Es decir, es un conglomerado de familias. Entonces, el modelo de administración que Pablo recomienda, sobre todo en Éfeso, nos plantea un modelo que la iglesia debe vendérsela a la sociedad. La responsabilidad de la iglesia es discipular a las naciones con las verdades del evangelio, de tal manera que las sociedades asuman la enseñanza de la Biblia para ponerla en práctica en sus programas, en su código procesal penal, en su código penal, tomar lo que la Biblia dice de cómo debe modelarse y cómo debe funcionar la familia y ponerlo ahí.
Cuando nosotros fallamos en la tarea de discipular a las naciones, entonces nosotros tenemos el problema de hacia dónde vamos cuando el secularismo adopta el gobierno y lo influencia con sus ideas. Entonces nosotros no tenemos a dónde ir, porque la iglesia ha perdido la relevancia en enseñar, porque la sociedad no quiere oír a la iglesia, no la quiere escuchar por cualquier razón. Entonces la tarea siempre va a ser, si tú quieres una familia ordenada, ve a lo que la Biblia dice. Ve, acércate a una iglesia y dile que te enseñen a estudiar la Biblia para tú poder guiar a tu familia. Ahí está el cómo hacerlo sin que ningún miembro de la familia se sienta vejado ni menospreciado. La mujer es valorada en un orden, los hombres valorados en otro, los hijos valorados en otro, y las personas que nos sirven en nuestra casa también valoradas, de tal manera que somos una familia extendida donde el respeto, el amor y la concordia reinan. Entonces, si queremos ser buenos padres, tenemos que volver a abrir la Sagrada Escritura. Definitivamente. Hay un asunto, José Ramón, que tenemos que ser muy claros en esto, y es que independientemente nosotros los tres somos cristianos. Sí. No es menos cierto que hay mucha gente en las redes que nos ve que no son cristianos. Entonces ellos van a preguntar, bueno, sí, me parece muy bien, eso está en la Biblia, pero yo la abro y no la entiendo. Y aquí tenemos una situación. Por eso me parece muy interesante cuando José Ramón dice, ve a una iglesia, participa en una iglesia, porque a través de la iglesia tú vas a poder ver las escrituras y pasar por un proceso. Porque no es solamente, claro, las verdades y la sabiduría que tiene la Biblia y las escrituras están por sí solas, se valen por sí solas, pero no es menos cierto que tiene que pasar un proceso en tu corazón para poder asimilar las escrituras y que ellas se conviertan en parte de tu anhelo. Hay cosas, y no vamos a discutir eso, pero muchas de las normas morales de las sociedades que no están lógicamente en franco deterioro, pero muchas de las normas morales que han sostenido sociedades y han perpetuado sociedades han sido sobre la base de acoger las normas bíblicas, porque son normas que por sí solo tienen un valor, que están orientadas ¿a qué? Al amor, al respeto, a la preservación del ser, es decir, del hombre, de la mujer, del individuo como tal, porque eso es lo que Dios ama. Dios nos hizo y nos ama, y las normas que estableció en sus escrituras están orientadas ¿a qué? A lo mejor de ti. A que logren lo mejor de ti, a que logren lo mejor de la familia, porque el que conformó la familia no es nada más y nada menos que nuestro Padre Celestial. O sea, cuando hablamos de la familia, no hablamos de un contexto y de un concepto, bueno, etéreo, un concepto que, bueno, no concilia con lo espiritual. Todo lo contrario, el Padre espiritual, nuestro Dios, santo, 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 conformó a un hombre y a una mujer y los conformó en un primer matrimonio, y no solamente hizo el matrimonio y lo celebró ese matrimonio cuando le lleva a Eva y le presenta a Eva. El Señor le presenta a Eva a Adán y le dice, aquí la mujer. Es decir, conforma esa primera familia. Y entonces en esa primera familia, pues ya sabemos todo lo que viene después. Pero no es menos cierto que pensemos que las escrituras están pensadas no solamente en el hombre y la mujer visto como individuos, porque sí, Dios busca tu corazón, y no es menos cierto que Dios quiere tu salvación y quiere tu vida, pero también quiere tu familia. Es decir, quiere un ámbito donde se vaya desarrollando la familia. Y qué bueno. Y esa familia, una familia y otra familia en los mismos valores, conforman una sociedad. Y son las familias, como decía muy bien José Ramón, son las familias las que tienen que luchar porque el conglomerado social
comparta los valores que permitan preservar la unidad familiar. Oigan, qué interesante. Claro. Son las familias que tienen que establecer los valores morales que compartimos en la sociedad. ¿Para qué? Para que preserve la misma familia. Lo quiero repetir 2 veces, porque eso es importante. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Y no en estos tiempos, yo digo que en diferentes etapas, porque el Imperio Romano se deterioró completamente moralmente también. Y lo que pasa es, y esto es interesante, si usted estudia la historia, se da cuenta que cuando viene el deterioro moral de las sociedades, empiezan a caer esos imperios y se destruyen. Porque son los aglutinantes de esas sociedades. Entonces, José Ramón y Darling, hablemos un poco de eso, porque habrá gente que van a escuchar y dicen, sí, la Biblia, yo creo que tenemos que hablar un poco de por qué deben haber una iglesia, porque la iglesia tiene un rol con la familia, pero cómo ese rol combina con las personas que hoy, los que están yendo a una iglesia, lo conocen, pero hay gente que no están oyendo y no están asistiendo. Dicen, yo voy a una iglesia una vez, de vez en cuando, yo voy ahí cuando me siento que necesito como darme un baño de santidad. Sí. Y entonces, porque me siento tan sucio, pecaminoso, que voy a ir a la iglesia, entonces siento que ya yendo a la iglesia hay santos y estamos alabando al santo, entonces yo me estoy refrescando y me estoy limpiando. Sí, hablemos un poco de por qué, cómo ese rol de la iglesia y asistir a la iglesia nos va a ayudar a conformar y a trabajar nuestro hogar y la formación de nuestros hijos. Lo primero es que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos ya casi ascendiendo, miren, yo tengo toda autoridad dada en el cielo y en la tierra. Yo los mando a ustedes que vayan y discipulen a las naciones, sí, enseñándoles, bautizándoles, que guarden todas las cosas que yo les he mandado y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ese contexto, la iglesia asume que va a discipular la nación. Ahora, no puede pensar que es la evangelización de la nación, son 2 cosas diferentes. Uh-huh. Es decir, una iglesia como Buenas Nuevas, como la nuestra, ¿verdad? Que tiene este medio a través del cual está alcanzando a muchísimas personas. Hace así, diseña un programa de capacitación para padres y establece la escuela de padre y familia, abierto durante todo el año, que un día a la semana los padres pueden y van a recibir instrucciones de cómo criar los hijos, de cómo prepararse para el matrimonio, de cómo lidiar con adolescentes en crisis, de cómo manejar la crisis en la pareja, cómo manejar el crecimiento. Entonces, todo eso son tareas de discipulado. A ese curso, a esa escuela pueden venir personas que posiblemente nunca responderán favorablemente al llamado de salvación, pero aprenderán principios de cómo cuidar a sus hijos y de cómo respetarse uno a otro. Y esos individuos son los que cuando vayan mañana a votar en unas elecciones van a votar por quienes sustenten los valores familiares. Eso es discipulado. Wow, pero José Ramón y Darling, hemos llegado al final. El tiempo voló. Yo sí me voy a comprometer a tener otra sesión, porque nos quedamos como... Sí, saboreando. Sí, quedó mucho material todavía para trabajar y yo creo que... Pero tú no mandas aquí que te den 5 minutos más. Ni siquiera son 5 minutos, José Ramón. Yo creo que tú acabas de dar en el clavo una cosa que me tocó en el corazón y es la escuela de padres. Hemos trabajado el tema de la escuela de padres y yo creo que debemos hacer un podcast solamente para hablar del concepto de qué debemos buscar en una escuela de padres y qué debería ser abordado en una escuela de padres. ¿Le parece bien? ¿Hasta dónde debería llegar? Yo me comprometo. Qué lindo, hermoso. Entonces ahora vamos a despedirnos. Qué pena. Damos gracias a Dios por este tiempo y una pequeña oración para agradecer al Dios Santísimo. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de poder estar compartiendo con mis hermanos y aquellos que nos ven por estos medios y que nos van a ver por estos medios, Señor. Que seas tú tocando los corazones, Señor,
revelándote a ellos y poner en cada una de estas personas, Señor, igual que como lo haces con nosotros, la inquietud de buscarte, el deseo de buscarte, Señor, y buscar dirección, porque tú eres un Padre proveedor y tú vas a dar a los hijos todo lo que te pidan, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, que pueda tú revelarte en sus vidas y tocar sus corazones para que definitivamente puedan buscarte y aceptarte como Señor y Salvador. Y aquellos que ya te conocen, Señor, que puedan recibir también sabiduría de lo alto para poder trabajar y seguir conformando una familia fundamentada en los valores tuyos, Señor, cristocéntricos, para bendición no solamente de nuestra familia, sino también de nuestra sociedad, y que seas tú glorificado tu nombre en todo tiempo. Bendice a aquellos que nos ven a través de estos medios y te pedimos, Señor, que tú continúes de manera permanente ayudándonos y apoyándonos en este proyecto para que podamos llevar tu voz a aquellos que pueden escucharnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 A aquellos que nos ven, te bendecimos y será hasta la próxima. Si este programa te gustó, por favor, dale me gusta y si quieres, suscríbete para que puedas recibir de manera automática los contenidos que generamos cada semana a través de estos medios. Te bendecimos y será hasta la próxima. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.